Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que amablemente nos visitan. Por ahí en los ratos que tenemos oportunidad, mi familia y yo vemos una serie acerca de la vida de Jesús, una serie muy bonita, la cual les recomiendo, si tienen la oportunidad de verla, comprarla. Y en esta serie aparece un hombre que juega un rol protagónico y se llama Petronio en la serie, Petronio. Y la Biblia tal vez no dice cómo se llamaba este hombre, pero sí nos habla acerca de él. Era un hombre que dice la Escritura, era un centurión romano. Y este hombre conoció al Señor Jesucristo y estuvo presente durante su crucifixión. Y vamos a hablar, hermanos, en esta mañana acerca de esta lección que le puse ahí en la pantalla, la confesión de un centurión. La confesión. Este hombre hizo una confesión muy, muy importante. Los evangelios relatan lo que este hombre dijo al considerar la muerte del Señor Jesucristo y todos los eventos que acontecieron durante su crucifixión. Ahí en Lucas, en el capítulo 23, versículo 47, Lucas 23, 47, dice la Escritura: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Sí, hermanos, al morir Jesús en la cruz, este centurión romano, dice la Escritura, le dio gloria a Dios. Y él llegó a una conclusión, él llegó a reconocer esta verdad, que Jesucristo, dice aquí, era un hombre justo, era justo. Seguramente este centurión, a través de su vida en el ejército romano y conociendo las prácticas de los romanos, había presenciado, había tal vez dirigido la crucifixión de muchos hombres, de muchos delincuentes. Sin embargo, en el caso de Jesús había algo extraordinario, algo diferente. Él pudo considerar, ¿verdad?, a Jesús de diferente manera, de tal forma que al considerar todas las cosas que estaban pasando y la misma persona de Jesús, él alabó a Dios y él confesó lo que jamás había dicho por ningún otro sentenciado a muerte, que Jesús era justo, que Jesús era inocente. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos también registran otras palabras que salieron de la boca de este centurión. En el capítulo 15 de Marcos, en el verso 39, dice la Escritura: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Mateo relata las siguientes palabras, registra lo siguiente, verso 54 de Mateo 27, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. La forma, repito, en que el Señor Jesucristo murió, dio su vida en la cruz, los eventos ocurridos fueron evidencia suficiente para que este centurión pudiera reconocer y hacer esta declaración, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Consideremos, hermanos, cómo fue que este hombre llegó a hacer esta declaración. ¿Qué cosas, hermanos, este centurión romano pudo ver y atestiguar? ¿De qué cosas él fue testigo según la Escritura? Pensemos un poco, hermanos, todo lo que este hombre pudo ver y pudo oír. Nosotros podemos verlo a través de la Escritura y podemos leerlo, pero él presencialmente estuvo allí. ¿Qué cosas? Todo parece indicar, hermanos, que a él se le da la encomienda de asegurarse, de ejecutar, de llevar a cabo toda la crucifixión de Jesús, de organizar todos los detalles que tenían que ver con la muerte de Cristo Jesús, siendo él el centurión romano que estaba, ¿verdad?, al servicio de Pilatos. Debió haber estado a cargo de Jesús desde el momento de su juicio ante Pilato hasta la conclusión
de toda su crucifixión. Probablemente él se encargó de que descargaran o descolgaran el cuerpo de la cruz y se lo entregaran a José de Arimatea ya al final, cuando el Señor había muerto y cuando José de Arimatea logró, ¿verdad?, que Pilatos le concediese el cuerpo de Cristo para sepultarlo. Él vio, hermanos, este hombre, este centurión, él vio no solo los eventos de la crucifixión, sino que también él pudo ver todos los eventos que le precedieron, todos los eventos que le condujeron a Jesús hasta la muerte en la cruz. Él fue testigo de todos los azotes que le dieron. En el libro de los Salmos dice que hicieron surcos en su carne, le azotaron terriblemente. Los azotes de los romanos, dicen algunos, poseían en las puntas pedacitos de fierro o de hueso, de manera que desgarraban la carne. Y él pudo ver, este hombre se dio cuenta de todo el martirio de Cristo Jesús. Él fue testigo de los escarnios, de cómo se divirtieron con él, de cómo le injuriaron, de cómo le vistieron de púrpura y de cómo le clavaron en su cabeza una corona de espinas. Él vio a Jesús recibiendo en su cara y en su cuerpo escupitajos. Y como dicen las escrituras del Antiguo Testamento, esputos, flemas que se sacaban de la garganta y se las arrojaban a Jesús. Dice la escritura y en Mateo 27, versículo 27, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Verso 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Este centurión romano, estando a cargo de la crucifixión de Cristo Jesús, seguramente él pudo presenciar todos estos escarnios y burlas y golpes y tortura que sufrió Cristo Jesús antes de ser clavado en la cruz. Pero también muy seguramente este centurión romano observó de cerca la actitud y la forma en que Jesús soportó toda esta vergüenza y humillación. A diferencia de muchos otros condenados a muerte, que trataban con todas sus fuerzas, se resistían y que tal vez insultaban, injuriaban y contestaban a los romanos y los maldecían por las cosas que les estaban haciendo, Jesús no actuó de esa manera. Jesús no respondía con maldición. Jesús no amenazaba. Jesús no pecaba con su boca. Como bien fue escrito, como cordero mudo delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Algo muy diferente pudo presenciar este centurión en el caso de Cristo Jesús. Este hombre estuvo junto a Jesús cuando fue crucificado. Él estuvo ahí al pie de la cruz. Él vio de cerca cómo traspasaron sus manos y sus pies. Él estuvo allí cuando fue alzada aquella cruz con Jesús ahí clavado. Él vio y escuchó cómo con odio y con saña se burlaban de Cristo las personas y los líderes religiosos cuando el Señor estaba ahí agonizando en la cruz. Él pudo escuchar y pudo ver todo lo que aconteció estando Cristo crucificado. En Mateo 27, versículo 39, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y el centurión todo esto lo observaba, lo miraba, lo escuchaba. De esta manera, también los principales sacerdotes
escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y se burlaban de Jesús. No suficiente con el castigo que él había recibido, no suficiente con el dolor que estaba experimentando el Señor ahí clavado. Se burlaban, le injuriaban. Sarcásticamente se referían a él como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios. Si en verdad Dios le quiere que le libre, decían ellos, pues él ha dicho que es Hijo de Dios. Este centurión, hermanos, pasó 6 horas con Jesús en su agonía y humillación, y fue testigo también de cómo la ira de Dios se manifestaba en esos momentos que Jesús estaba en la cruz. Él pudo ver y atestiguar cómo la oscuridad se apoderó de la tierra a las 12 del mediodía. A plena luz, de pronto, hermanos, toda la tierra se llenó de oscuridad. Esto no era cosa de casualidad, no era un simple hecho fortuito que ocurrió. Él estaba observando, él estaba meditando, él estaba relacionando lo que estaba pasando allí y lo que acontecía a su alrededor también. Y dice la Escritura que hubo tinieblas en toda la tierra. Él vio, él sintió, él lo experimentó. Él fue testigo, hermanos, de cómo la tierra temblaba y las rocas se partían mientras el Señor agonizaba y moría en la cruz. Dice en Mateo 27, versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el verso 50 de Mateo 27 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, esto no era cosa cualquiera. La tierra se estaba estremeciendo, las rocas se partían, la luz se convirtió en oscuridad. Y este hombre, todo esto lo estaba observando y lo estaba considerando en su mente. Es probable que este centurión también haya escuchado cada palabra que Jesús pronunció en la cruz. Ahí estaba él. Cuando el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este centurión pudo haber escuchado sus palabras. Cuando Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani, este centurión ahí estaba presente. Cuando dijo el Señor: tengo sed, y veía cómo se divertían los soldados dándole vinagre y hiel. Cuando Jesús decía a Juan: hijo, he ahí tu madre, y a María, madre, he ahí tu hijo. Él le escuchó, hermano, cada palabra que salía de la boca de Jesús estando en la cruz. La cuestión es, al ser testigo de todas estas cosas, de todo lo que acontecía, del entorno, de cómo fue la crucifixión de Jesús, de todo lo que él sufrió, de todo lo que la gente decía acerca de él, de cómo él asumió su muerte y de todos los eventos sobrenaturales que estaban pasando durante su agonía y muerte. ¿Qué hacer con toda esa montaña de evidencias? ¿Qué tenía que hacer este centurión con todo lo que había visto y escuchado? ¿Qué hacer? ¿A dónde, hermanos, todas estas cosas iban a llevar a la mente de ese centurión?
a razonar, a concluir. Bueno, todo esto sirvió para que el centurión creyera. El centurión, hermanos, creyó, y creyó a pesar de muchas cosas que se oponían a que él pudiera aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. El centurión, hermanos, consideró toda la evidencia y él creyó a pesar de muchas cosas. Por ejemplo, él creyó a pesar de lo que hizo Pilatos. Sí. Pilatos, hermanos, él también tuvo la oportunidad de conocer a Cristo, de hablar con él. Y tuvo en sus manos el juicio de Cristo Jesús. Él podía declararlo inocente y liberarlo, o podía llevarlo a la muerte en la cruz. La Escritura nos dice, hermanos, que cuando Pilato pudo considerar también todas las cosas que pasaban con Jesús y todo lo que sus enemigos decían, la Escritura nos enseña que él llegó a la conclusión de que por envidia los principales sacerdotes le habían entregado. No fue difícil para Pilatos darse cuenta de los motivos por los cuales estaba siendo entregado Jesús. La Escritura nos dice, hermanos, que Pilatos reconoció que Jesús no había cometido ningún delito digno de muerte. Él pudo verlo, él pudo entenderlo. Pero también la Escritura nos dice que Pilatos, a pesar de todo lo que él pudo ver y de la inocencia que él pudo reconocer en Cristo Jesús, no tuvo el valor de defender lo que sabía era lo correcto. No tuvo el coraje para declarar a Jesús como inocente. No lo hizo. Al contrario, hermanos, dice la Escritura que él se lavó las manos y dijo: allá ustedes, hagan con él lo que quieran. Yo soy inocente de la muerte de este justo. Sí. Así actuó. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto, el centurión creyó. Tal vez él pudo haberse influenciado por la actitud de Pilatos y lavarse las manos él también. Pero dice la Escritura que este centurión creyó y no permitió que la debilidad de Pilatos influyera en él para negar lo que era obvio, que Jesús no era un hombre cualquiera, que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Sí, este centurión creyó a pesar de todo, hermanos, a pesar de lo que el gobernador romano no hizo o no quiso creer, a pesar también, hermanos, de la multitud de personas que aclamaban y pedían que Jesús fuera crucificado. Allá había una turba de gente que decían: libéranos a Barrabás, y que Jesús sea crucificado, y que su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Y a pesar de que había mucha gente que pedía la muerte de Jesús, este centurión, hermanos, creyó que Jesús era el Hijo de Dios. A veces muchas personas se dejan llevar por lo que la mayoría o las multitudes dicen, creen o reclaman. Fue el caso de Pilatos. Pilatos cedió ante la presión. Él sabía que Jesús era inocente y él tenía la autoridad para dejarlo en libertad. Pero la presión, la multitud clamando y pidiendo la muerte de Cristo hizo que él lo entregara a ellos. Muchas personas ceden ante la presión. Mucha gente, hermanos, puede ser que en un principio tenga sus propios pensamientos, sus propias afirmaciones, pero cuando ven y escuchan a las multitudes, simple y sencillamente se dejan influenciar por ellos.
Pero esto no sucedió con el centurión romano. Aún, hermanos, cuando sus propios soldados, él era un centurión, sus propios soldados se burlaron de Jesús, sus propios soldados le escarnecieron, pero él, hermanos, se elevó por encima de todo esto. Él no creyó que iba a ser objeto de burla o que iba a ser menos que sus soldados por aceptar la verdad, por aceptar la realidad, la evidencia. Este soldado, este centurión, se elevó por encima de todo y creyó y confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Este centurión, hermanos, creyó en Cristo y lo hizo a pesar de las acusaciones de los expertos religiosos. Ahí estaban los principales sacerdotes, ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los ancianos, ahí estaba la crema innata de los líderes religiosos, acusando a Jesús como un falso Mesías, como un falso Hijo de Dios, como un impostor que blasfemaba y que merecía la muerte, que solamente decía mentiras, injurias. Y ahí están aquellos hombres acusando a Jesús y burlándose de él. Dice nuevamente en Marcos 15, verso 31, de esta manera los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero todas estas injurias y burlas no influenciaron en la conclusión, en la confesión, en la fe de este centurión romano. Él no permitió que la incredulidad de estas autoridades religiosas le impidieran confesar lo que él había comprobado con sus propios ojos. Muchas personas a veces se influencian mucho por las corrientes religiosas. Se dejan llevar simplemente por personas religiosas. Pero este centurión consideró en realidad las evidencias. Y aunque aquellos hombres, con toda su pompa, declararan lo contrario, no fue suficiente para que este centurión negara lo que él había creído. Muchas personas, aun cuando saben que algo es verdad, lo saben, lo han comprobado, están 100% seguros, esta es la verdad. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Para no sentirse incómodos, para no reconocer que estuvieron equivocados por mucho tiempo, o para no sufrir las consecuencias, simplemente entierran la cabeza en la arena de la ignorancia voluntaria. Simple y sencillamente fingen demencia y enmudecen. No enfrentan la verdad, no reconocen la verdad, no declaran lo que han creído y han reconocido. Callan, enmudecen y fingen como que no saben. Este centurión, hermanos, no se calló, no escondió lo que era evidente y claro. Él declaró que Jesucristo es el Hijo de Dios. Podemos decir, hermanos, que este centurión fue lo suficientemente honesto. ¿Para qué? Para no desechar todas las evidencias de las que había sido testigo. Él observó, meditó y concluyó con toda sinceridad lo que era claro y obvio. Muchas personas estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús, pero lamentablemente muchos no creyeron. Vieron, sí, como él vio, escucharon, sí, pero a la vez no vieron ni escucharon. No lo hicieron.
No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Pero no fue el caso del centurión romano. No. Lo que él vio y escuchó era demasiado grande, demasiado impresionante para no considerarlo seriamente. Este centurión permitió que la evidencia lo llevara por lo menos a 3 conclusiones. Una, que Jesús era justo. Sí, que Jesús fue como un cordero inocente que fue inmolado por los pecados del mundo. Este centurión lo pudo ver. Este centurión, hermanos, vio la evidencia y lo llevó a dar gloria a Dios. Y yo creo, hermanos, que este es el resultado final de la fe. Cuando una persona tiene fe, siempre será movida a glorificar a Dios, como lo hizo este centurión. Y también la evidencia lo motivó a confesar que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Él no confesó simplemente que Jesús era una persona especial, un poco diferente al resto de los demás que había conocido y que habían sido crucificados. Él sabía de qué lo acusaban sus enemigos. Una y otra vez escuchó negar lo que Jesús decía y lo que Jesús afirmaba. Y por eso pedían la muerte de Jesús, porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. Dice ahí en Juan capítulo 19, verso 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Para ellos esto era lo más terrible, que merecía la muerte. Para ellos Jesús estaba blasfemando continuamente, porque Jesús decía que era Hijo de Dios. Cuando este centurión romano dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, no está diciendo que era algo simplemente diferente al resto de las personas. Estaba diciendo que lo que él afirmaba en verdad era cierto. Y que aquellas personas que pidieron su muerte porque él afirmaba que era Hijo de Dios, estaban equivocados. Jesús, hermanos, era Hijo de Dios. Y este hombre fue lo suficientemente honesto para considerar todas las evidencias y llegar y declarar y confesar esta conclusión. Este centurión, mientras consideraba las evidencias de la conducta de Jesús y de los eventos sobrenaturales durante su crucifixión y muerte, se persuadió completamente de lo que Jesús afirmaba ser, de lo que Jesús dijo durante su vida repetidamente, de lo que Jesús demostró a través de su vida, a través de su enseñanza y a través de todas sus obras maravillosas, que Él en verdad era el Hijo de Dios. Hoy en día, hermanos, el centurión romano es un ejemplo de lo que toda persona debería de hacer también. Ser honestos, ser sinceros, considerar las evidencias que la palabra de Dios nos da acerca de Jesús y creerlo. Estudiar y considerar los detalles que nos han sido revelados, su enseñanza, sus milagros, su crucifixión, los eventos durante su crucifixión. Tal vez el centurión lo pudo presenciar físicamente, pero nosotros podemos conocer aún más detalles que el centurión no conoció y considerarlos y meditar en ellos y llegar exactamente a la misma conclusión. Si lo hacemos con un corazón honesto y sincero, hermanos, no hay duda de que toda persona puede llegar exactamente a decir lo mismo que el centurión romano dijo, a confesar lo mismo que el centurión romano confesó.
a reconocer en verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios y confesarlo delante de las personas que estén a su alrededor. Yo le pregunto a usted, hermano, amigo que nos visita, ¿piensa usted que el centurión romano acertó en su declaración? ¿Piensa usted que el centurión romano en verdad llegó a una conclusión correcta al considerar todas las evidencias de las cuales él había sido testigo? ¿Piensa usted que él hizo bien en confesar a Jesús como el Hijo de Dios? Yo creo que sí. Yo he confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo seguiré confesando por el resto de mis días. Este centurión lo hizo también. Y yo creo que es claro, es obvio, que él dijo la pura verdad. Y eso es lo que toda persona debería de confesar de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué muchos no le confiesan? ¿Por qué a veces al estudiar las Escrituras y al considerar la vida de Jesús y al saber a detalle por qué murió y cómo murió y cuál fue la motivación para llevar a cabo este sacrificio, por qué aún a pesar de toda la evidencia, a veces las personas simple y sencillamente fingen que no entienden o que no saben o se hacen, ¿verdad? A veces los desentendidos y no confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué será? Pues a veces es falta de fe, falta de sinceridad, falta de honestidad. Pero si usted, querido amigo, en verdad piensa que el centurión hizo lo correcto, y usted dice, yo también creo igual que el centurión, yo también creo que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué le falta para confesarlo de la misma manera? Para reconocerlo públicamente. En esta historia que hemos estado viendo, este centurión, al final, es bautizado por los apóstoles, obedece el Evangelio y forma parte de la iglesia allí en Jerusalén en el siglo I. La Biblia no nos revela esos detalles, pero sí nos revela que él creyó y que confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera, al igual que este hombre, hacer la misma confesión? Reconocer públicamente a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera ser bautizado para el perdón de sus pecados? Le invitamos. Nuestro hermano Adriel pasará y cantará el himno y hará la invitación. Si hay alguna persona que quiera en esta mañana venir a Cristo, hoy es el día de salvación.